Bienvenidos a Crónica Fútbol. En esta tercera parte de las rivalidades futbolísticas mantendremos el formato que en los dos videos predecesores. Mencionaré algunas rivalidades menores y al final la principal, en este caso Argentina contra Inglaterra. Recordemos que una rivalidad puede deberse a varios factores, simplemente por la cercanía entre ambos países, alguna anécdota en particular, por contexto histórico o meramente futbolística. Sin mayor introducción, continuamos. Rápidamente, espero me puedas ayudar comentando, compartiendo o regalándome un like para seguir haciendo contenido así. Solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. República Dominicana contra Haití. La República Dominicana mantiene una fuerte rivalidad con la selección de la vecina Haití. Esta se remonta a finales de la década del 60, cuando ambas selecciones se enfrentaron por primera vez el 21 de mayo de 1967 en Santo Domingo, precisamente en el partido que suponía el debut internacional de la selección dominicana. El encuentro concluyó con una desilusionante goleada de 8-0 a favor de los haitianos. 9 años más tarde, ambas selecciones volvieron a medirse en las eliminatorias del Mundial Argentina 1978, que suponía el debut del combinado dominicano en un clasificatorio mundialista, y la eliminatoria terminó con otro decepcionante 6-0 en el global en contra de Dominicana. Tras esa experiencia, la Federación Dominicana de Fútbol no participó en los siguientes 3 procesos mundialistas. Desde entonces, el derbi de la Española se ha repetido en innumerables ocasiones, generando gran expectación en todas ellas, ya que la difícil relación histórica entre ambos países añade un componente extradeportivo a esta rivalidad. República Dominicana contra Puerto Rico. La rivalidad deportiva existente entre la República Dominicana y Puerto Rico es una de las historias mejor documentadas en el deporte del Caribe, desde épicas contiendas en los terrenos de béisbol, partidos inolvidables en el baloncesto masculino y el voleibol femenino. Estas naciones antillanas se han enfrentado en innumerables ocasiones para demostrar su supremacía en el deporte. En el caso del fútbol, el clásico caribeño entre Dominicana y Puerto Rico se viene disputando desde hace décadas. El primer encuentro que se tiene constancia entre Dominicana y Puerto Rico fue durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ciudad de Panamá 1970. El 6 de marzo de aquel año, ambas escuadras se midieron a nivel internacional por primera vez, saliendo los dominicanos airosos con marcador de 5-0. De ahí, han sido 9 ocasiones más las cuales se han enfrentado, con 5 victorias para los dominicanos, 3 para Puerto Rico y 2 empates, entre encuentros amistosos, clasificatorios al Mundial y a la Copa Oro de la CONCACAF. Dinamarca contra Suecia. Actualmente, Dinamarca mantiene una gran rivalidad con la selección de Suecia por la supremacía histórica en ser la mejor selección nórdica, en donde Suecia era antes la única que fue referencia del fútbol internacional y, ahora con los logros daneses, ambas están consideradas como algunas de las más potentes selecciones del panorama futbolístico. Además, existen antecedentes históricos que hacen más interesante esta rivalidad. Entre 1397 y 1523 hubo un estado nórdico conocido como la Unión de Kalmar. Allí estaban fusionadas las monarquías de Noruega, Suecia y Dinamarca, pero la danesa fue la que siempre dominó. Los suecos nunca estuvieron conformes y en varios momentos intentaron terminar la unión. Finalmente, en 1523 se dio esta disolución y empezó un periodo violento en la región escandinava. Dinamarca sufrió una guerra civil durante varios años en la lucha por el trono y donde Suecia intervino en algunos momentos. Noruega se uniría a Dinamarca y librarían una guerra contra Suecia de 1563 a 1570. Al final se firmó el Tratado de Stettin, donde a nivel territorial no hubo grandes cambios. Ambas selecciones compartieron el grupo F en las eliminatorias para la Eurocopa de Austria y Suiza en 2008. En la sexta fecha se debieron enfrentar en el estadio Telia Parken de Copenhague. Suecia marcó 3 goles rápidamente en 23 minutos del primer tiempo y parecía una victoria inminente. Sin embargo, los locales lograron empatar y a falta de 15 minutos iban por una remontada histórica. A los 88 minutos, el defensa Christian Poulsen le pegó un puño a Marcus Rosenberg cuando el balón estaba en otro sector del campo. El asistente arbitral informó al árbitro, por lo que el danés fue expulsado y se decretó el penal. Inmediatamente un aficionado de Dinamarca entró y agredió al árbitro alemán. Herbert van Dell no dudó en terminar el partido y la UEFA dio la victoria de 3-0 en favor de Suecia por el incidente. Argentina contra Inglaterra. El choque entre ingleses y argentinos ha sido uno de los duelos más polémicos de todos los tiempos en la Copa Mundial.
Aunque la mayoría de los recuerdos entre los dos equipos están en los campeonatos de finales del siglo pasado, el origen de este antagonismo se remonta al Mundial de 1966, en donde precisamente Inglaterra fue el país anfitrión. El 23 de julio de aquel año, en el estadio de Wembley, se enfrentaban por los cuartos de final la selección local y la albiceleste en un juego que quedaría para la memoria del fútbol. Inglaterra llegaba al encuentro después de haber sido primera en el grupo 1, mientras que Argentina había terminado detrás de Alemania Federal en el 2. Desde el arranque del compromiso, fue inclinado a favor de los ingleses por parte del juez central, el alemán Rudolf Kreisling, pitando rigurosamente faltas a favor del conjunto anfitrión. En el minuto 36 del partido, el mediocampista Antonio Ubaldo Ratín, tras reclamarle las decisiones del árbitro, fue expulsado del encuentro por Kreisling. Sin embargo, el jugador argentino no se marchó del campo, pues exigía que un intérprete entrara a la cancha para poder comunicarse de manera correcta con el juez alemán, quien no hablaba español, ya que Ratín tampoco entendía lo que éste estaba diciendo. Cabe resaltar que en aquella época no se utilizaban todavía las tarjetas para sancionar infracciones y las expulsiones eran indicadas de manera particular por los árbitros utilizando su dedo índice. Pasaron cerca de 10 minutos en los que todo el equipo de Argentina estuvo reclamándole al juez, mientras que Ratín se resistía a irse del partido. Finalmente, al minuto 47, el centrocampista se retiró del campo de juego, dando así una vuelta olímpica alrededor de la cancha, mientras que con sus manos hacía el gesto a la tribuna de ¿cuánto le pagaron? Los aficionados ingleses solamente gritaban off, off o fuera, mandando al argentino al vestuario. La imagen que vendría a continuación terminó dándole la vuelta al mundo. Yendo ya por la esquina de la cancha, Antonio Ratín estrujó al banderín del tiro de esquina, el cual tenía impresa la bandera británica, no sin antes haberse sentado en una alfombra roja, ícono de la reina Isabel II, en un rincón del campo. Este par de hechos aumentaron la ira de todos los hinchas europeos, quienes le seguían gritando al volante, y del mismo seleccionador inglés, Alf Ramsey, quien lo único que hacía era referirse a los argentinos como animales. El juego se reanudó y, tras un primer tiempo que duró 55 minutos a los 12 del final, el delantero del West Ham United, Geoff Hurst, anotó de cabeza el único gol del encuentro, dándole el triunfo al equipo de la reina y que terminaría siendo campeón en aquella Copa Mundial. Al finalizar el partido, el reporte del juez central Rudolf Kreisling decía que la expulsión de Antonio Ratín había sido por su mala forma de mirar, decisión que sigue siendo polémica más de medio siglo después y que dio origen a una de las más férreas rivalidades del Campeonato Mundial de Fútbol. Por este hecho, fue exacerbada en particular por un hecho no futbolístico, la Guerra de las Malvinas de 1982, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, las selecciones de Argentina e Inglaterra tuvieron que verse las caras por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Este partido se jugó 4 años después de aquella guerra. Durante el encuentro, Diego Maradona convirtió 2 de los goles más famosos en la historia mundialista, y lo realizó utilizando su mano izquierda, mientras que el segundo lo convirtió 4 minutos después, luego de partir desde la mitad del campo argentino y gambetear a 5 jugadores ingleses y al arquero Peter Shilton. Este gol fue elegido por la FIFA como el gol del siglo. Ambas selecciones se volvieron a enfrentar en la primera copa posterior al retiro de Maradona. En el 98, Francia albergó por segunda vez el campeonato del mundo. Ninguna tuvo problemas para pasar la fase de grupos. Para el cruce de octavos, Argentina era favorita, aunque se sabía que ambas selecciones estaban en un nivel parejo. El partido se jugó el 30 de junio en el estadio Geoffroy Guichard de Saint-Étienne y fue una seguidilla de emociones. A los 5 minutos Argentina pegó con un gol de penal convertido por Batistuta. A los 10 Inglaterra devolvió por la misma vía a través de los pies de Shearer. A los 16 Owen haría un jugador personal para poner el 2-1 a favor de los europeos y sobre el final del primer tiempo el equipo argentino llegó al empate con un gol de jugada parada. Tiro libre en la puerta del área, Perón tocó para Zanetti en vez de tirar al arco y el lateral la cruzó de zurda ante Seaman. Para el segundo tiempo no se sacó ventaja ni en el alargue, pero quedó una postal como la expulsión de Beckham apenas iniciado el complemento y el susto cuando Inglaterra pareció alcanzar el 3-2 a través de un cabezazo de Campbell anulado por carga sobre Roa. En los penales se lució el ex Racing y Lanús. Bertie y Shearer convirtieron en el primer turno, mientras que en el segundo, Seaman contuvo el remate de Crespo y Roa el de Ince. Verón y Gallardo convirtieron el tercer y cuarto penal para Argentina, mientras que Emerson y Owen hacían lo propio para Inglaterra. En el último turno de la serie de 5 penales convirtió Ayala y Roa atajó el tiro de Batty, dándole el pase a Argentina a cuartos de final, aunque estos fueron eliminados por Países Bajos. El último antecedente se registró en el Mundial Corea-Japón 2002.
Marcelo Bielsa sucedió como entrenador a Passarella y logró una eliminatoria arrasadora. Argentina clasificó al Mundial 4 fechas antes del final de la eliminatoria y, por su rendimiento, era una de las máximas candidatas a levantar la copa. Inglaterra, por su parte, tampoco tuvo mayores problemas y clasificó directamente como líder del grupo 9 en la eliminatoria europea. Los ingleses buscaban sacarse la espina del 98 y, en lo que respecta a vengarse de los argentinos, lo lograrían. El sorteo de los grupos puso a ambos equipos en el grupo F, el infalible grupo de la muerte, por el nivel parejo a priori de los 4 participantes. Este tuvo lugar el 7 de junio de 2002 en el domo de Sapporo, Japón. Los ingleses obtuvieron la victoria con un solo gol de David Beckham convertido vía penal. Además de lo antes mencionado, Argentina e Inglaterra han mantenido diversos conflictos a lo largo de su historia, como las invasiones británicas a Buenos Aires en 1806 y en 1807, el incidente de las Malvinas en 1833, la Guerra del Paraná durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas de 1845 a 1850 y, finalmente, la Guerra del Atlántico Sur, hechos que avivaron de algún modo ese antagonismo histórico. ¿Qué te pareció el video? Espero me puedas ayudar comentando, compartiendo o regalándome un like. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.